Bienvenidos a la quinta sesión. En esta quinta sesión vamos a estudiar armonía cromática. Si en los primeros libros vimos teoría musical, donde estudiamos la base de la música, los conceptos básicos en la música, en el segundo libro vimos armonía diatónica, es decir, estudiamos eh, aquellos elementos que conforman o son parte de una escala, como los acordes diatónicos, la escala misma, triadas, tetradas, por ejemplo, y otros elementos como el voicing, los enlaces de acordes. En este nuevo libro vamos a estudiar muchos otros elementos que ya están fuera de la escala. Vamos a estudiar estructuras que ya son ajenas a la escala, pero tienen una relación importante con ella. Vamos a empezar a estudiar notas que no pertenecen a la escala y cómo se relacionan estas con las escalas vistas. En el primer tema, para empezar, veremos las funciones tonales. Veamos las funciones tonales. Habíamos visto en las sesiones anteriores que había en los ciclos que revisamos, habíamos visto las relaciones de dominancia. Habíamos aprendido que habían acordes que eran puentes. Habíamos aprendido que en el ciclo de quintas, si estábamos en do, es más, vamos a abrir ese libro. Vamos a abrir el libro. Cuando vimos los ciclos de relación diatónicos, vimos el ciclo de quintas, en el cual vimos la relación de dominancia, en el cual, si estábamos en la nota do o el acorde do, si girábamos hacia la derecha, llegábamos, si nos desplazábamos al quinto grado de do, el quinto grado de do es sol. Y el quinto grado de sol es re. Entonces, do, ya sea como nota o como acorde, si avanzamos hacia la derecha, iríamos a sol. Habíamos aprendido que el acorde sol es dominante del acorde do. Es decir, sol es un puente, es un acorde puente que nos conduce a do. Y do a su vez es un puente que nos conduce a fa. Y el acorde fa mayor a su vez es un puente que nos conduce a si bemol. Y si bemol nos conduce a mi bemol. Y mi bemol a la bemol. Y la bemol a re bemol. Y re bemol a sol bemol. Y sol bemol a si a mi a la nos conduce a re, y re a sol, y sol finalmente a do. Entonces, un acorde mayor es un puente, como vimos, un puente que nos conduce a otro acorde, que en este caso pues es un acorde destino, y ese acorde destino puede ser acorde mayor o menor o de otro tipo. Lo importante es que el acorde que es puente, que nos lleva a otro, es usualmente mayor, o puede ser también séptima dominante. En ese sentido, vimos esa relación de dominancia. Entonces, concluimos diciendo que do es acorde dominante de fa. Fa es el acorde dominante de si bemol. Re es el acorde dominante de sol, sol es el acorde dominante de do. Entonces, este es el ciclo de quintas con el cual podemos aprender, pues, qué acordes son dominantes de quién. Y re, como te decía, es dominante de sol. Re es dominante de sol. Entonces, el acorde dominante siempre se encuentra, pues, el acorde dominante siempre es el quinto grado de un acorde. Por ejemplo, de este acorde de sol mayor, este acorde que es sol mayor, ¿cuál es el quinto grado de sol? Re. Correcto, entonces re es el acorde dominante. Re mayor, claro, es el acorde dominante de sol. Por ejemplo, tenemos mi mayor, el acorde de mi mayor. ¿Cuál es su acorde dominante? Pues lo encontramos hallando el quinto grado de mi. ¿Cuál es el quinto grado de mi? 1, 2, 3, 4, 5. Si, si mayor. Si mayor, este acorde es el acorde dominante de mi. Porque si es un puente que nos lleva a mi. Y los grados, como vimos en los primeros videos, los grados
son los grados de la escala mayor. Entonces, por eso que el quinto grado de mi es si, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero es el quinto. Bien, como vimos esas relaciones dominantes, ya sabemos lo que es un acorde dominante. Entonces ahora estudiamos las funciones tonales. Las funciones tonales son tres funciones que tenemos, que encontramos en la música. Eh, los acordes diatónicos se pueden, se pueden clasificar en tres clases de acordes. Vamos a ver. El primer tipo son los acordes tónicos. Pero estudiemos primero la escala mayor. Habíamos visto la escala mayor de Do. Y habíamos visto sus acordes diatónicos, que eran estos. Las 7 triadas son estas. Pero también tiene 7 tetradas, que son estas. De estos acordes diatónicos, hay 3 que son tónicos. Los acordes del primer grado, los acordes del tercer grado y los acordes del sexto grado. Esos acordes que salen del primer grado, del tercer grado y del sexto grado, estos acordes diatónicos, que son en total 6, ¿no?, son acordes tónicos. ¿Y qué son los acordes tónicos? Los acordes tónicos son aquellos acordes que expresan tranquilidad, paz, estabilidad, que son acordes que expresan reposo, alivio. Cuando tocamos un acorde tónico sentimos tranquilidad y sentimos un reposo, estabilidad. O sea que los acordes diatónicos tienen diferentes personalidades, entonces tenemos que aprender a, conocer sus personalidades, sus caracteres. Así es. Entonces, por ejemplo, si tenemos la escala mayor de Do, tenemos estos acordes diatónicos y vamos a componer una canción en esta escala, entonces al elegir acordes ya sabemos que el primero, el tercer y el sexto acorde son acordes tranquilos, pacíficos, que expresan tranquilidad. Son acordes estables. Son acordes muy, muy estables. Primero y tercero y sexto. Y lo que ya habíamos visto minutos atrás, los acordes dominantes, ¿verdad? Habíamos aprendido, hemos hablado de esto hace 4 minutos atrás, los acordes dominantes. Pues bien, habíamos aprendido que el acorde dominante, como vimos en el círculo de quintas, es aquel acorde que es el quinto grado del acorde destino. Por ejemplo, Sol es dominante de Do porque Sol es el quinto grado de Do. Y así sucesivamente. Re es dominante de Sol porque Re es el quinto grado de Sol. Y justamente en la escala mayor de Do, claro, los acordes diatónicos que habíamos tocado hace unos minutos, primero, segundo. Justamente el quinto acorde diatónico, que es Sol, es dominante de Do. Claro, este es el primer diatónico, segundo, tercer diatónico, cuarto diatónico. El quinto diatónico, que es Sol, es dominante de Do.
Aquí está escrito también. Entonces, el quinto acorde y el séptimo acorde tienen función dominante primario. Porque ambos acordes, no solamente el quinto, el séptimo diatónico, ambos nos llevan a do. No solamente el sol es un puente que nos lleva a do. No solamente este es el dominante de do, también el séptimo acorde de la escala mayor también es un puente, es un dominante que nos lleva a do también. Claro que esto solamente es un círculo de quintas, no es un círculo o ciclo de séptimas, solo es de quintas. Acá solamente está dibujado los acordes que son los quintos grados del acorde de destino. Entonces, volviendo aquí, la función dominante primaria lo cumplen el quinto diatónico y el séptimo diatónico. Eh, y especialmente lo cumplen plenamente el quinto diatónico tetrada, perdón, y el séptimo diatónico tetrada también. Estos dos son los que son plenamente función dominantes primarios. Cumplen la función dominante primaria ambos. Porque, como te comentaba, son puentes perfectos que nos llevan al primer acorde diatónico, que sería pues do. Estos acordes, los acordes dominantes, y que en ese sentido técnicamente tienen como nombre función dominante primario, estos acordes son lo contrario a los tónicos, son inestables, son tensos. Cuando tocamos estos acordes, cuando escuchas este acorde, hay una tensión que nos produce este acorde, el quinto y el séptimo. Hay una tensión que se resuelve o desaparece cuando tocamos después el acorde destino, que es do. Eso es lo importante entonces sobre estos acordes dominantes, ¿no? Que tienen esta función dominante. Estos acordes entonces son débiles, porque los acordes tónicos se les conoce como acordes fuertes, porque son estables. Tienen personalidades estables. En cambio, los dominantes son acordes débiles porque tienen personalidades inestables. Eh, y entonces, ya que estamos viendo en la escala qué acordes son fuertes y otros débiles, estables o inestables, nos quedan dos acordes, el segundo diatónico y el cuarto. Estos dos acordes que nos quedan son acordes subdominantes. Los acordes subdominantes son aquellos acordes que son medio estables, medio inestables. O sea, medio tranquilos, medio tensos. Cuando los tocamos podemos sentir un poco de tensión, pero no tanto como se siente con un dominante primario. Los acordes subdominantes son entonces son acordes híbridos. Los acordes tónicos son los acordes más tranquilos. Los acordes subdominantes son un poco más tensos, pero los acordes dominantes primarios sí son mucho más tensos. Entonces, de hecho, pues que los acordes subdominantes no son tan estables como los tónicos, pero sí son más estables que los dominantes. Los subdominantes entonces son el segundo y el cuarto diatónico. El segundo y el cuarto diatónico. Los acordes subdominantes. Esto que estamos viéndolo en la escala mayor. Entonces, tónicos. Primero, tercero, sexto. Dominantes primarios. Quinto, séptimo. Subdominantes. Segundo, cuarto. Tenemos ahí las funciones tonales. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? O aquí está pues la tabla donde está especificado
cuáles son los acordes, las funciones tonales para cada grado, para cada nota de la escala. Justamente los diatónicos del primer grado son tónicos, igual también los diatónicos del tercer grado también son tónicos, y finalmente los diatónicos del sexto grado también son tónicos. Y aquí vemos justamente que los diatónicos del segundo grado son subdominantes y del cuarto también, y los diatónicos del quinto grado son dominantes, así como del séptimo grado. Acá vemos otra tabla donde está desarrollado para la escala mayor de re, cuáles son los acordes tónicos, subdominantes y dominantes de la escala mayor de re. De la escala mayor de re. Pero ¿por qué? ¿Por qué estudiamos las funciones tonales? ¿Para qué nos sirve estudiar las funciones tonales? Lo que pasa es que en la música hay dos emociones básicas. En la música hay dos emociones básicas que deberían tener, deberían estar presentes en una canción, como es el reposo y la tensión. El reposo y la tensión, la tranquilidad y la tensión. Son dos emociones casi contrarias que deberían estar en una canción. Entonces, y claro, y una tercera emoción que es la emoción intermedia, que es medio tranquila y medio tensa. En ese sentido, las progresiones que construyes deberían tener estas emociones. Las clases de las funciones tonales, ya sabes qué acordes de una escala mayor, quiénes son tranquilos, quiénes son tensos, quiénes son medio tensos. Entonces, a la hora de componer una progresión rica en emociones es aquella que tiene por lo menos dos de las funciones tonales. O sea, una progresión de acordes que funciona bien es aquella que tiene acordes de por lo menos dos funciones tonales. No necesariamente tiene que tener un acorde de las tres funciones. Si una progresión tiene por lo menos acordes de dos funciones tonales, ya esa progresión ya tiene dos emociones diferentes. Si tu progresión tiene un acorde tónico y tiene dominantes, ya tu progresión funciona bien, porque ahí es reposo y tensión. Si tu progresión tiene un acorde tónico y subdominantes, también esa progresión funciona bien, ya, porque hay reposo y medio tensión, y un poco de tensión. Pero si tu progresión solamente está hecha con puros acordes tónicos, esa progresión es un poco pobre, porque solo hay una sola emoción que los acordes van expresando. Por ejemplo, si queremos una progresión solamente con puros acordes tónicos, sería esta. Primero, por ejemplo, tercero, sexto. Primero, tercero, sexto. Voy a tocarlo más arriba. Primero, tercero, sexto. Primero, tercero, sexto. Esos tres acordes son acordes tónicos, así que cada acorde expresa la misma emoción de reposo. Entonces los tres acordes expresan la misma emoción de tranquilidad, son acordes tranquilos, pacíficos. Entonces nuestra progresión de acordes que estamos componiendo ahí tiene una sola emoción, solo expresa una sola emoción. Entonces no hay giros emocionales en la progresión. La progresión puede ser monótona, porque si construimos una melodía por aquí,
cuenta, esta canción se está volviéndose un poco monótona porque solo son tres acordes estables, pacíficos, que se van repitiendo constantemente. Entonces, trato de hacer melodías diferentes para tratar de estimular, hacer que la canción sea más estimulante, tal vez más interesante, pero no me ayudan mucho los acordes. En cambio, si esta progresión le meto ya acordes subdominantes o dominantes, entonces ahí sí ya la canción va a tener otras emociones, como son la tensión o la media tensión. Entonces, eso hará que la canción sea más interesante, más emocionante. Porque si estamos aquí, voy a colocarle el subdominante. Dominante, tónico, tónico, subdominante, dominante, subtónico, subdominante, dominante, tónico, subdominante, subdominante, dominante. O sea que ahí, bueno, ahí los últimos acordes que acabo de tocar han sido los puros tónicos. Entonces, otra vez volví a la monotonía. Pero al haberle metido subdominantes y dominantes hace medio minuto, eh, te das cuenta cómo la canción como que recibió una bocanada de aire fresco, ¿no? Entonces salimos nos estábamos ahogando solamente tocando puros acordes tónicos. Entonces al colocarle subdominantes y dominantes, nos recibimos una gran bocanada de aire fresco que nos despertó, nos despertó. Así es. Así es entonces las funciones tonales. Entonces es importante manejar, porque grandes canciones, o sea, las canciones más populares en la música, las canciones más populares en la música, de toda la historia, las canciones más famosas de la música, han usado pues acordes dominantes y tónicos, básicamente. Por ejemplo, sí, cualquier canción, por ejemplo, en esta escala de do mayor, ya sabemos que el tónico es el primer grado, claro, do, ese es el acorde tónico, y los dominantes son el quinto diatónico, el quinto es el dominante, o sea, este, este es tónico, primero, tercero y sexto tónico, segundo y cuarto subdominantes, dominantes, quinto y sexto. Estos son los dominantes. Y este. Quinto y séptimo, quinto y séptimo. Entonces, el dominante, voy a usar el dominante quinto, el quinto con el tónico, el primero. Voy a combinar los dos. El quinto dominante con el tónico, el primero, que es este. Y este acorde lo voy a tocar aquí. Es el mismo. Entonces, este acorde con este. ¿Y cuántas canciones han hecho con el tónico y el dominante? Veamos. Ese es cumpleaños feliz. Aquí también en Navidad también se aplicó. También aquí en las mañanitas.
Noche de Paz también. Himno a la Alegría también de Beethoven también. Definitivamente, las canciones clásicas más importantes en la música se han usado, como puedes ver, acordes tónicos y dominantes. Y subdominantes también, porque en estas canciones más famosas, en las canciones más famosas de la música, se han usado las tres funciones bastante. La tónica, la dominante y subdominante, por ejemplo. Tónico, dominante, tónico, subdominante, tónico, dominante, tónico, tónico, dominante, tónico, subdominante, tónico, dominante secundario, dominante. Ahí también. Claro, aquí empleo otro acorde que es dominante secundario, que ya veremos páginas después qué cosas son. Pero ahí estaba, en esta canción de Navidad, estaba un tónico, un dominante primario y un subdominante. Luego en la canción Himno a la Alegría. Bueno, ahí, bueno, en esta canción sí no entró un subdominante. Pero en las mañanitas sí. Tónico, subdominante, tónico, dominante, tónico. Cielito lindo, tónico, tónico, dominante, tónico, dominante, tónico, dominante. Tónico, tónico, subdominante, correcto. Otros temas, por ejemplo, otros temas, un tema conocido. Tónico, subdominante, tónico, tónico, subdominante, dominante, tónico, tónico, subdominante, tónico, 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 subdominante, dominante, tónico. Otra canción famosa. Tónico, dominante, tónico, subdominante, tónico, dominante. Y otra, la última, Hippie High. Tónico, dominante, tónico, subdominante, tónico, dominante, subdominante, tónico. Así es, las canciones. Y hay muchas otras canciones también, ¿no? Clásicas. Estas son las más famosas, ¿no? Pero, claro, son antiguas, claro. Pero si vamos a todas las canciones contemporáneas también, la música actual.
La música actual o la música de las décadas pasadas, las últimas décadas que han pasado, donde hay muchas canciones famosas, también han usado por lo menos dos funciones. No vas a encontrar canción así popular, ¿verdad? Que haya usado solamente una sola función tonal. Prácticamente no existe canción que solamente haya utilizado una sola función tonal. En ese sentido, en ese sentido, es importante entonces conocer ahora ya, recordar estas funciones tonales de la escala mayor. Ahora veamos las funciones tonales de la escala menor. En la escala menor tenemos un caso, un caso especial. Habíamos visto en los videos anteriores que todas las escalas menores son simples variaciones de la escala mayor. Es decir, las escalas menores son simplemente variantes de una escala mayor. Las escalas menores nacen de la escala mayor. Son simples modificaciones de la escala mayor. Entonces la escala mayor es una escala perfecta, porque la escala mayor tiene las tres funciones tonales, la tiene las tres. En cambio, las escalas menores son imperfectas, son incompletas, porque una escala menor no tiene las tres funciones, tiene solamente dos. Una escala menor natural, veamos la escala menor natural. Al ser escala menor es incompleta. Y la escala menor natural solamente tiene dos funciones tonales. Tiene la función tónica y la función subdominante. No tiene acordes dominantes. Un acorde dominante primario, el acorde dominante primario es aquel acorde que te lleva es un puente que te lleva al primer acorde de la escala, al primero. Vimos en las páginas arriba que en la escala mayor de Do, el quinto diatónico y el séptimo diatónico son los acordes que tienen función dominante primario porque te llevan ¿a dónde? Son puentes que te llevan al primer acorde diatónico, al primer acorde de la escala. Te llevan al primer acorde diatónico, que es un acorde tónico. Pero eso no se da en la escala menor. En la escala menor no hay ningún acorde diatónico de la escala menor que nos lleve al primer acorde. Por ejemplo, en la escala menor de La, que es esta es la escala menor natural de La. Esa es la escala menor natural de La. Sus acordes diatónicos son estos. Y ninguno de estos acordes son puentes que me llevan al primer acorde, que es La menor. Ninguno. Entonces, por lo tanto, ya que no hay acordes, como no hay acordes puentes que nos empujan o nos llevan al primer acorde de la escala, entonces no hay dominantes primarios, porque esa es una condición para ser un dominante primario, que esos acordes nos tienen que llevar al primer acorde. Y ya que no hay, entonces nos falta una emoción en una escala menor natural. Debería haber esa emoción, pero no la hay. Y eso es un inconveniente, porque entonces, ¿cómo podemos tener esa máxima tensión en una canción? Si vamos a componer una canción en la escala menor natural de La, por ejemplo, vamos a tener acordes tónicos. Entonces vamos a tener, en esa canción podemos tener estos acordes tónicos nos van a dar, van a poner la emoción de la tranquilidad a la canción. Pero si no hay acordes dominantes en esta escala menor natural, entonces esta canción que estamos haciendo en esta escala menor natural va a carecer de emociones de tensión, porque no hay un acorde dominante que le ponga esa tensión a la canción, o por lo menos que le ponga esa tensión a la armonía de la canción. Subdominantes, claro, hay subdominantes en la escala menor natural, pero eso no alcanza para realmente, porque un acorde subdominante expresa un poco de tensión, pero no expresa una supertensión, que es lo que se necesita para decir pues que nuestra secuencia de acordes tenga las emociones más fuertes, ¿no? Porque las emociones más fuertes que una progresión puede tener la provee el acorde tónico, que esa emoción es fuerte, es una emoción de mucha tranquilidad,
mucha relajación y reposo. Y los acordes dominantes primarios le proveen a la armonía una emoción de fuerte tensión. Entonces, emociones fuertes, nos falta la gran emoción fuerte de la tensión. No la tenemos, entonces en la escala menor natural. Entonces, ¿cómo haríamos para poder tener esa emoción en una escala menor natural? Repasemos primero estas funciones, las que tenemos en una escala menor natural. Primero, el primer acorde es tónico y el tercero también. En una escala menor natural, el primero y el tercero son acordes de reposo, tranquilos, que nos expresan tranquilidad y nos hacen reposar. Por ejemplo, en la escala menor natural de La, el primer acorde es La menor y el tercer acorde es Do mayor. Do mayor es el tercer acorde. Recordemos que en la escala mayor de Do, Do es el primer acorde. Recordemos eso. ¿Y cuál era el quinto y el séptimo de la escala mayor de Do? Era G7, el quinto diatónico, y el séptimo era Si semidisminuido y Sol séptima dominante. Estos dos acordes son el quinto y el séptimo diatónico que nos llevaban, que son los puentes que nos llevan a Do. Recordemos esto. El quinto, G7 o Sol séptima dominante, y el séptimo, Si semidisminuido. Muy bien. Volvamos a la escala menor natural de La. El primer acorde y el tercer acorde son acordes tónicos. El cuarto diatónico es subdominante, el quinto y el sexto. El cuarto, quinto y sexto son subdominantes. No son puentes que me llevan al primero. Y el segundo diatónico ¿a dónde me lleva? Este es un acorde puente. Es un acorde que no me lleva al primero tampoco. Este segundo diatónico no me lleva Este segundo diatónico no me lleva a La menor. Este acorde, el segundo diatónico, me lleva a Do. Porque este segundo diatónico es el séptimo. Es el séptimo de la escala mayor de Do. Es el séptimo que me llevaba a Do. Porque, claro, recordemos, ¿no? Como te decía, este es el séptimo diatónico que me lleva a Do. Pues este séptimo diatónico es el mismo. Es el segundo diatónico. En la escala menor natural de La, es el segundo. Entonces, este me lleva a Do. O sea, me lleva al tercer acorde. Me lleva al tercero. Porque el tercero acá es Do. Y el séptimo diatónico, ¿cuál es el séptimo diatónico de la escala menor natural de La? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo diatónico también es el quinto de la escala mayor de Do, me lleva a Do. Así que este séptimo diatónico, aquí en la escala menor de La, es el séptimo diatónico y este me lleva al tercer diatónico que es Do. Entonces, los diatónicos de la escala menor natural, que son estos, como ahora tocaré las tetradas. Este es el segundo diatónico que me lleva a Do. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Séptimo diatónico que me lleva a Do también. Por ello que entonces estamos viendo que estos dos acordes, el segundo diatónico y el séptimo diatónico de la escala menor natural, son dominantes secundarios. Bueno, son dominantes porque son dominantes. ¿Por qué? Porque son puentes. ¿Por qué? Porque nos llevan a un acorde, nos empujan a un acorde. En este caso nos empujan a Do. Pero se les llaman secundarios porque son puentes que nos llevan a un acorde secundario. Porque en esta escala menor natural de La, Do es un acorde secundario. Porque el acorde primero, el primario, solo hay un acorde primario. El único primario es La menor. Porque es el primer acorde de la escala. El primer acorde que sale de la escala es el principal, el primario. Todos los demás acordes diatónicos son secundarios. O sea que este es el acorde primario, el único. Los demás acordes diatónicos, como este y los demás, son acordes secundarios. Entonces, como son acordes secundarios, los dominantes, cuando un acorde que es un puente,
como este, como este acorde, un acorde que nos lleva a un acorde secundario, que en este caso es Do, un acorde secundario, entonces este dominante que me lleva a Do se le llama dominante secundario, porque nos empuja a un acorde secundario. Claro, Do en esta escala de La menor natural, en esta escala menor natural de La, Do es un acorde secundario. Entonces, aquí, este acorde está funcionando como un dominante secundario en esta escala. Pero si estuviéramos en la escala de Do mayor, este acorde sería un dominante primario, porque nos estaría empujando a Do, que en la escala de Do es acorde primario. Entonces, todo es relativo. Por ello que son dominantes secundarios. Y los dominantes secundarios también vamos a revisar en las próximas páginas que van a venir pronto. Pero volviendo al tema, ¿cómo vamos a salvar este problema? Porque en la escala menor natural entonces no tenemos dominantes primarios. ¿Dónde están? ¿Dónde vamos a encontrar acordes que nos lleven al primer acorde? ¿Cómo lo encontramos? La respuesta es esta. Es el quinto y séptimo acorde de la escala menor armónica de La. Esta es la escala menor natural de La. Saquemos el quinto y séptimo acorde de la escala menor armónica de La. En la escala menor armónica de La, su quinto y séptimo diatónico son los puentes que nos van a llevar a La menor. Así que los podemos utilizar en esta escala, porque también van a ser puentes que nos van a llevar a este La menor. Porque en la escala menor natural de La y en la escala menor armónica de La, el primer acorde es el mismo. Por lo tanto, los puentes te van a llevar a La menor. Se pueden usar en cualquier escala. Así que nos prestaremos esos dos acordes de la escala menor armónica de La y los usaremos aquí. Pero saquemos la escala menor armónica de La. ¿Cómo la escala menor armónica de La? Es así. Entonces, saquemos sus acordes diatónicos. Esta es la tríada, la primera tríada, la primera tetrada, primera tríada, segunda tríada, segunda tetrada, tercera tríada, tercera tetrada, cuarta tríada, cuarta tetrada, quinta tríada, quinta tetrada, los dos. Los dos son acordes, puentes que me llevan a La menor. Los dos. Claro que como te comentaba, un acorde mayor es un acorde que es un puente también, porque aquí el Sol mayor es un puente que te lleva a Do mayor, pero no tiene la fuerza, o sea, sí, es un puente que nos lleva suavemente a Do, pero realmente la tetrada es un puente que ya tiene más fuerza para llevarnos al acorde destino, que en este caso es La menor. Entonces ambos son puentes y el quinto diatónico es un puente que nos lleva con más fuerza a La menor. Entonces el quinto, la quinta tríada y la quinta tetrada de la escala menor armónica. La sexta tríada y la sexta tetrada y la séptima tríada y la tetrada. Aquí está. La séptima tríada y la séptima tetrada son también puentes que nos llevan a La menor. Entonces, y ahí tenemos. Usamos el quinto y el séptimo acorde de la escala menor armónica de La. Nos prestaremos esos cuatro acordes. 1, 2, 3, 4. Nos prestamos esos cuatro acordes y los juntaremos con estos acordes de la escala menor natural.
Aquí tenemos 14 acordes y al juntar con estos cuatro vamos a tener 18 acordes. Entonces, al final vamos a formar lo que se conoce como una escala menor compuesta. Ese es al final lo que vamos a obtener, una escala combinada en la cual vamos a tener 18 acordes. Vamos a juntar todos los acordes, porque de esa manera vamos a tener una escala menor completa. Si juntamos la escala menor natural y la escala menor armónica, en una sola, juntamos estos acordes, nos prestamos de la escala menor armónica, entonces de esta manera vamos a tener las tres emociones disponibles. Entonces, uniendo las dos escalas, vamos a tener lo que se conoce como la escala menor compuesta. Aquí, por ejemplo, tienes un ejemplo de la escala menor natural de mi, y aquí tienes solamente los acordes diatónicos de la escala menor natural de mi. Acá tienes los 14 acordes diatónicos y como puedes ver, no hay dominantes, ¿no? Entonces, nos prestamos y de esa manera, de la escala menor armónica, claro, nos prestamos los acordes diatónicos del quinto grado y del séptimo grado de la escala menor armónica, ¿no? El quinto diatónico y el séptimo diatónico de la escala menor armónica, triada y tetrada. Y de esa manera obtendremos la escala menor compuesta, ¿no? Este es otro ejemplo, por ejemplo, de la escala, cuál es el quinto y séptimo diatónico de la escala menor armónica de Fa. Entonces, de esa manera vamos a tener la escala menor compuesta. Esta es la escala menor compuesta. Acá tenemos los 14 acordes diatónicos de la escala menor natural más los 4 de la escala menor armónica. Y acá se observa, ¿no? Cuál es de cada acorde que tenemos aquí, de dónde proviene. Por ejemplo, este quinto acorde es de la escala menor natural, claro. El quinto acorde de la escala menor natural es subdominante. Entonces nos prestamos el quinto acorde de la escala menor armónica, que ese sí es dominante primario. Primario. De igual manera, normalmente el séptimo acorde de la escala menor natural es dominante secundario. Entonces nos prestamos el séptimo acorde de la escala menor armónica, que sí es dominante primario. Entonces de esa manera aquí lo tenemos todos juntos, porque ya podemos de esta manera, para componer una canción en una escala menor, entonces, si vas a componer una canción en una escala menor, no te limites solamente a usar una sola escala. Mejor usa la escala menor compuesta, que es una escala menor que es más grande que cualquier escala menor. Es más grande porque acá hay más acordes diatónicos. Los de la escala menor natural más los prestados de la escala menor armónica. De la escala menor armónica. Y acá tenemos la escala menor compuesta de sol. Aquí tenemos todas las triadas de la escala menor natural de sol, más los acordes prestados de la escala menor armónica de sol. Así como hemos estado entonces revisando los acordes, las funciones tonales de las escalas menores, ciertamente también hay que hablar de jerarquías, es decir, hablemos de cuáles son los acordes más importantes, los principales tónicos, los principales dominantes, los principales subdominantes. Por ejemplo, en la escala mayor, por ejemplo, en la escala mayor de do. Sabemos que los diatónicos, los acordes tónicos son el primer diatónico, el tercero y el sexto. ¿Cuál es el tónico principal? El primero. El acorde del primer grado o el primer diatónico, el primer tónico. Este es el principal. De los subdominantes, el principal es el cuarto, no el segundo. El segundo y el cuarto es el más importante. Y en cuanto a los dominantes, que son el quinto y el séptimo, pues el quinto es el principal. Ese es el acorde dominante primario principal, el quinto. Así tenemos entonces los acordes principales de la escala mayor. El tónico principal, el subdominante principal y el dominante primario principal. Se les llama principales porque son los acordes que cumplen mejor la función, lo cumplen plenamente.
Eh, ¿Y cómo sería en la escala menor? ¿Cómo sería en la escala menor? Veamos. En la escala menor tenemos los acordes diatónicos siguientes. Estos estamos haciendo los acordes diatónicos de la escala menor natural de La. Entonces, los tónicos son el primer diatónico y el tercero. Son los acordes tónicos. Pues el principal es el primero. Los subdominantes habíamos visto que eran el cuarto diatónico, el quinto y el sexto diatónico. Pues bien, el subdominante principal es el cuarto. Igual que en la escala mayor, aquí también el cuarto es el subdominante principal. Y los dominantes pues, como ya sabemos, los dominantes primarios para una escala menor natural son los dominantes que nos prestamos de la escala menor armónica de La. El quinto diatónico y el séptimo diatónico de la escala menor armónica de La. Entonces nos prestamos, aquí sería el quinto y el séptimo. Entonces estos dos son los acordes dominantes primarios que nos empujan a La menor. Entonces, de estos dos, el dominante primario principal es pues el quinto, igual que en escala mayor. Es bueno saber las jerarquías para poder así tener una idea clara de qué acordes son los más importantes. Como habíamos escuchado en las demostraciones minutos atrás, como las canciones más famosas utilizan los diatónicos o principales, ¿no? O sea, el tónico principal, el subdominante principal, el dominante principal son pues los diatónicos que se utilizan mucho, mucho en las canciones. Vuelvo a repetir una canción donde se demuestra que el tónico subdominante y dominante principal son los que se usan más en una canción. Por ejemplo, la canción Cumpleaños Feliz. Tónico principal, subdominante principal, tónico principal, subdominante principal, tónico principal, dominante principal, tónico principal. Aquí hemos usado tres acordes, el tónico principal, el subdominante principal y el dominante principal de la escala mayor de Do. El Do, el Fa, subdominante y Sol, séptima dominante. Los tres acordes principales, los tres los hemos utilizado y esta canción está hecha con los tres acordes principales. Y otras canciones también, por ejemplo, eh, muchísimas canciones famosísimas se hicieron pues con estos acordes principales. Y en la escala menor es pues otra canción. Repetimos la canción ahora en una escala menor. En la escala menor de La. Dominante principal. Tónico principal. Subdominante principal. Tónico principal. Dominante principal. Así es, entonces, como puedes ver, entonces, de todos los diatónicos, ya sabemos que ahí los podemos entender en tres clases, tónicos, subdominantes y dominantes, y ya sabemos las jerarquías, cuál es el tónico principal, el subdominante principal y el dominante principal, y esto en ambas escalas, en escala mayor como en escala menor. De esta forma entonces es importante, eh, es importante aplicar estos conceptos en, en la composición de la música. En la próxima sesión
vamos a ver las notas críticas y las áreas tonales donde vamos a aprender a reconocer, vamos a aprender cuáles son las notas críticas de una escala mayor y menor. En ese sentido vamos a, a aprender que, ¿por qué? ¿Por qué la escala mayor, en la escala mayor, por qué las notas críticas eh, de esta escala eh, definen si un acorde es tónico o dominante? Es decir, cuando vimos las notas críticas, eh, encontramos en una escala mayor que habían dos notas críticas, como era el cuarto grado y el séptimo grado. Pues bien, estas notas críticas que aprendimos, ¿qué relación tienen con los acordes y las funciones tonales? Es decir, ¿acaso las notas críticas de una escala mayor, que por naturaleza son tensas, sí, si están presentes estarán presentes, mejor dicho, en un acorde dominante primario? ¿Estarán presentes en un acorde tónico? Eso vamos a ver, porque aquí vamos a darnos cuenta que un acorde es tónico o dominante por la existencia o no de notas críticas en el acorde. Y también qué relación tiene con los acordes subdominantes. También veremos los acordes auxiliares. Es un tema también que veremos en la próxima sesión. También veremos los dominantes secundarios. Es un tema importantísimo que también tocará ver en la próxima sesión, uno de los temas importantes de este libro. Nos encontramos en la segunda parte.